Hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la serie La Tercera Guerra Mundial. Vamos a concluir en esta ocasión, pero antes de ello vamos a dirigirnos a la Palabra de Dios. Por favor, hay una clave acá en las Escrituras. Vamos a ir a Zacarías, el capítulo 8. Zacarías capítulo 8, el versículo 3. Vamos a resaltar la ciudad santa. Zacarías 8, el verso 3 dice: Así dice el Señor, sin embargo volveré a Sión, habitaré en Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, monte del Eterno Todopoderoso, monte santo. Si observan a la ciudad de Jerusalén, se le llamará ciudad de, ¿qué dice? De la verdad. Esta ciudad de Jerusalén tiene que pasar, antes de ser la ciudad de la verdad, tiene que pasar por una guerra, tiene que pasar por una destrucción para que después sea reconstruida. Y no lo decimos nosotros, está escrito en la palabra del Señor. Y lo vamos a desarrollar en el estudio en esta ocasión. Los que podamos vamos a arrodillarnos, vamos a orar brevemente, por favor, para continuar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Imploramos su Santo Espíritu que nos guíe toda la verdad en relación a la Tercera Guerra Mundial, donde estamos involucrados. Auxílienos en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. 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 Bien. Siempre las ciudades han estado involucrados en las guerras. Siempre. Cuando usted revisa la Primera Guerra Mundial, hay una ciudad siempre. Una o más ciudades. Segunda Guerra Mundial, una o más ciudades involucradas. No puede cambiar tampoco de estar incluidas las ciudades en la Tercera Guerra Mundial. Varios profetas nos dan como tips para llegar a una conclusión final. Por ejemplo, el profeta Sofonías en el capítulo 2 nos menciona directamente 4 ciudades. Y luego otro profeta nos lo complementa. Vamos a leer Sofonías capítulo 2, el verso 4. Dice: Gaza será desamparada. Vamos a ir anotándolo acá. La primera ciudad mencionada acá es Gaza. ¿Qué va a ocurrir con Gaza? Va a ser desamparada. Ok. Es la primera ciudad. La segunda mencionada allí en Sofonías 2:4, y Ascalón asolada. Ascalón asolada. Y el número 3, en Sofonías 2, el verso 4, dice: Asdod va a ser saqueada. Dice: saquearán a Asdod. Entonces vamos a colocar aquí Asdod. Asdod, ¿qué va a ocurrir con Asdod, hermanos? Va a ser saqueada. Ok. Y número 4, ¿qué va a ocurrir con la cuarta ciudad? Sofonías 2:4. Ecrón será desarraigada. Ecrón va a ser desarraigada. Ok, ahí está. Observan ahí que tenemos ¿cuántas ciudades, hermanos? 4 ciudades. 1, 2, 3 y 4. 4 ciudades involucradas. Si observan, tienen un denominador común. Y el denominador común es destrucción. Desamparada, asolada, saqueada, desarraigada. En una sola palabra, ¿cómo lo resumimos estos cuatro términos? En una palabra. Destruida. Destrucción, vamos a colocar destrucción. Entonces, cuando hay destrucción, puede ser por varios elementos, pero en este caso vamos a comprobar que involucra una guerra. Como ya hemos comprobado que cuando se involucran 5 naciones en adelante, ya es una guerra ¿qué? Mundial. Pero interesantemente el principio, aún en las ciudades involucradas, nos indica algo también mundial. Hasta aquí, ¿cuántas ciudades llevamos? Voy a colocar aquí ciudades.
¿Las ciudades cuántas llevamos aquí? 4. 4. Pero basado en el principio que tienen que haber involucrado por lo menos 5 naciones para una guerra mundial, en este caso vamos a analizar que por lo menos tienen que haber involucradas 5 ciudades para que inicie la tercera guerra mundial, en nuestro caso. Hasta aquí llevamos 4. Pero cuando uno revisa las escrituras, encuentra, por ejemplo, en 1 de Samuel 6:17, vamos a ir a ver qué nos dice 1 de Samuel 6:17. Primera de Samuel 6, el verso 17, vamos a leerlo. Nos dice: estos fueron los tumores de oro que los filisteos, si desean subrayar, filisteos, ofrecieron al Eterno en reparación. Uno por Asdod. Si me pueden ayudar ahí en los nombres. El primero, ¿cuál es? Asdod. El número 2, Gaza. el segundo es Gaza. El número 3, Ascalón. Número 4, Gat. Número 5, Ecrón. Bueno, ahí por lo menos ya por lógica tenemos que descubrir algo. ¿Qué es lo que ya descubrimos? Ahí a simple vista. Que hay 5, a diferencia de Sofonías. Para aquellos que están tomando notas y quieren apuntarlo ahí, esto es Sofonías, capítulo 2, versículo, ¿qué, hermanos? 4. Esto. Y lo de aquí es 1 de Samuel 6:17. Esto. Entonces son 2 bloques. Aquí la diferencia es que en el segundo bloque de 1 de Samuel 6:17 tenemos ¿cuántas ciudades? 5, la que nos interesa. Porque si seguimos el principio que para una guerra mundial deben haber 5 naciones por lo menos, para clasificarlo en algo mundial, entonces Dios también tiene el mismo principio, que por lo menos tienen que estar involucradas ¿cuántas ciudades? Para una guerra mundial. 5. En este caso, 5. Pero porque aquí en 1 Samuel 6:17, eso no es profético, eso es histórico. ¿Cómo así que histórico? Les voy a dar una clave. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero les voy a dar una clave. Antiguamente lo que hoy llamamos 1 Samuel, corrobore si esto está en romano, en inglés, en alemán, etc. Si aparece 1 Samuel, 2 de Samuel, ¿cierto? Y después de 2 Samuel, ¿qué viene? 1 de Reyes y 2 de Reyes. Aquí les va este tips. Antiguamente no era 1 Samuel ni 2 Samuel. Era 1 de Reyes, 2 de Reyes, 3 de Reyes y 4 de Reyes. Estos libros son históricos. Y específicamente habla de cuando Israel era reino. Por eso estamos viendo que como esto es histórico, se nos están dando 5 elementos, o en este caso 5 ciudades históricas, fundadas por ¿quiénes? Lo leímos en 1 Samuel 6:17, por los filisteos. Es decir, estas 5 ciudades fueron fundadas por los filisteos. Lo interesante aquí es que nos falta una de las ciudades. Aquí esto es histórico. Histórico. Pero de este lado no es histórico, sino que es profético. Porque lo histórico ya ocurrió y lo profético aún está en futuro. Pero en lo que es profético le falta un 5.º elemento. En este caso, una 5ª ciudad. Pero ¿cuál de las ciudades? Hagamos, no sé cómo se llama ese juego cuando uno enlaza todo esto. Gat. ¿El juego? No se llama Gat, pero la ciudad sí, exacto. Ok. Tenemos aquí Gaza, veamos Gaza, ¿aparece allá en otra sección? Sí, ahí está. ¿Ascalón aparece? Sí. Aquí está. ¿Asdod? Aquí está, se cruzó el asunto. ¿Ecrón aparece? Sí, aquí está en la misma línea. Bueno, por lo menos aquí en el pizarrón. Pero, ¿cuál es la que falta aquí? Gat. Esta es la que falta. Interesantemente, esa ciudad se volvió muy famosa en el tiempo de los israelitas. ¿Saben por qué se volvió famosa? Porque de ahí de Gat era Goliat, el famoso Goliat de Gat.
Por alguna razón misteriosa, Dios eliminó en el ángulo profético la ciudad de Gat. No la incluyó en el ángulo profético, la eliminó. Debe de ser porque uno de los peores enemigos en toda la historia de Israel fue Goliat. Es uno de los peores enemigos que hoy en el antitipo también hay personas desempeñando el papel de Goliat, los opositores de la verdad. Pero fueron eliminados en el ángulo profético. Gat es eliminado, no aparece. Y en su lugar, porque tiene que haber 5 a pura ley, en su lugar lo sustituye, vamos a colocar así, son 4 ciudades filisteas. Ahí por ahí, filisteas. 4. Y una, tiene que haber solo una. Israelita, hebrea, que sería algo general, pero más específico, judía. En este caso, la única viene siendo Jerusalén. Yo no sé si ustedes se han enterado de las noticias que Israel, el Estado de Israel, a veces arresta a terroristas y los arresta por montones, 10, 20, 15, 50 y los encierra. Pero por el otro lado los árabes, terroristas árabes, los encierra Israel. Y por el otro lado los árabes arrestan un judío, 2 judíos, 3 si mucho. Entonces dicen, bueno, miren, dice Israel a los árabes, si ustedes me sueltan un judío, yo les suelto 30 árabes. No sé si la están captando. ¿Qué? Intercambio de prisionero. ¿Cómo? Intercambio de prisionero. Intercambio de prisioneros, sí, pero ¿por qué? Porque lo intercambio normal sería, te suelto un árabe y me sueltas un judío. Están como diciendo que un Pero, judío vale más que... indirectamente, ¿sí o no? Sí, sí. Indirectamente le está soltando eso. Pero al mismo tiempo que les diga eso, les conviene que les suelte 30, ¿o no? Por uno. Los que hacen un judío no hace 30... Exacto, puede ser. Ahora mire, aquí este mismo principio, ojo a esto. ¿Cuántas ciudades filisteas se incluyen en la profecía? 4. ¿Y cuántas ciudades judías se incluyen en la profecía? Es tan suficiente Jerusalén en su renombre que deja opacada a las demás. Solo es necesario una ciudad judía. Hermanos, si revisáramos la historia de Jerusalén, el punto de partida sería desde, al menos mencionado por primera vez, esta ciudad es en Génesis, y les invito a que me acompañen. O sea, es tan renombrada y tanto así que después del milenio todavía seguirá existiendo ese título. Vamos a ir a Génesis. Aquí nos menciona así en Génesis. Vamos a ir al 14, del verso 17 al verso 23. Génesis 14, 17 al 23. Cuando lo puedan leer en todos esos versículos, yo solo voy a leer algunos. Génesis 14, el verso 18 voy a leer. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Por primera vez se menciona aquí a Jerusalén. Pero es fácil decirlo, pero en realidad ahí no dice Jerusalén, o lo dice. Dice Salem. Ahí dice Salem, pero no dice Jerusalén. O sea, no podemos convencer a cualquiera, pues. Pero tenemos que convencer con lógica. Y con escrito está. Pero yo estoy diciendo que aquí en Salem se menciona Jerusalén. Ahora me toca comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir a ver la combinación. Génesis 14, verso 18 leímos. Salem. Ahora vamos a ir a Salmos 76, el verso 2. Salmos 76, el versículo 2. Oído esto.
Miren esta combinación. Ya el pizarrón ya no nos da para más. Vamos a ver si le cabe algo más aquí. ¿Lo tienen? Salmos 76, verso 2. En Salem, subrayen por favor, Salem, ¿es la misma Salem de Génesis 14? Sí. 18, sí, es la misma, por lo menos suena igual. Y se escribe igual. Salmo 76, 2. En Salem está su morada. ¿Su habitación en dónde? En Sión. Entonces subrayen estos dos términos, Salem y Sión. ¿Ven que se están mencionando juntos a Salem y a Sión? Ahora, agarren ese principio. Ahora vamos a ir a otra parte de la Biblia. Vamos a colocar aquí Salem a la par Sión. Ok. Vamos a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, el versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque ¿de dónde? De Sión saldrá la ley. ¿Y de dónde más? Y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Qué dos lugares se mencionan aquí en Isaías 2:3? Sión y a la par Jerusalén. Ahí está. ¿Ya van viendo la comparación? Dice Salem y Sión. Sión y Jerusalén. Una evidencia extra. Entonces Salem es Jerusalén. Exacto, es lo que estoy probando. Es lo que estoy probando. Voy a dar otra profeta más, porque en 2 o 3 testigos hay poder. Vamos a Miqueas, capítulo 4. ¿Lo tienen? Miqueas 4. El versículo 1 y el versículo 2 dice así: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de los montes, más alto que los collados, y los pueblos correrán a él. Verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Otra vez, y nos repite, Sión y Jerusalén van juntos. Por lo tanto, Salem y Sión son lo mismo. Solo que Jerusalén es un término antiguo, haciendo referencia a Jerusalén. Entonces, les resalto que la quinta ciudad es Jerusalén. Y es tan importante que desde el propio Génesis se empezó a mencionar esta ciudad bajo el título de Salem. ¿Y saben quién fue el primer rey de Jerusalén? Melquisedec, lo acabamos de leer. Melquisedec. Y Melquisedec tiene algo tan misterioso, que era un ser humano sin padre y sin madre, sin principio de días y sin fin de días, sin genealogía. Eso está raro. Es humano. Dice la hermana Juan que no es Cristo. O sea, si no es Cristo, entonces ¿quién es? Se los voy a poner ahí fácil. Ni siquiera el hermano intérprete, el tercer Elías, ni siquiera se atrevió a decir quién es. Dice, hay cosas que no entendemos, y ahí la dejamos. Y ahí lo voy a dejar yo también. Sí, claro. Sencillamente sé que es un ser humano, que fue creado porque es humano, pero la Biblia le da título que no tiene genealogía, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin. ¿Saben por qué? Porque es el tipo de Cristo como sumo sacerdote. Y Cristo, Él no tiene padre, ni madre, ni principios de días ni de días, es decir, es eterno. Esa es la idea con los términos que se mencionan. Igual, Melquisedec es un misterio. Yo espero que en algún momento se nos va a aclarar y va a hacer clic ahí en nuestra mente. En algún momento. Ahora no, pero adelante. Pero es importante que el primer rey de Salem o de Jerusalén fue Melquisedec, dándole realce a esta ciudad. Díganme, ¿qué otra ciudad ha tenido un rey que no tiene principio,
ni fin, y no tiene genealogía. ¿Qué otra ciudad? Ninguna, solo Jerusalén. O sea, es especial, súper especial. Ok, hasta ahí vamos. La hermana White dice que no es Cristo. Sí, lo dice claramente. Dice, Y ¿no? si terminando el tema usted quiere seguimos platicando, seguimos platicando. Pero ya entre nos. Ok, avanzamos. Jerusalén, la quinta ciudad que formula las 5 ciudades para la Tercera Guerra Mundial. Ahora, lo interesante es aquí que estas ciudades ya están bajo el poder de Israel, las primeras 4. Y cuando digo las 4, incluye Gaza. Y explico brevemente, porque en otro video, en otro tema lo explicamos. Lo pueden buscar. Los que están completamente en el poder de Israel es Ascalón, Asdod y Ecrón, estas 3. Y el 20% lo tiene Israel de Gaza. Y básicamente la frontera, que es una franja, por eso se llama franja de Gaza, es un pedacito. Que en cualquier momento Israel, cuando quiera, se va a apoderar de Gaza, porque lo puede hacer. Controla la frontera de Gaza, no entra ni sale nada, si él no lo aprueba, Israel. Y con los misiles, ojo, del Medio Oriente, aparte de Arabia Saudita, el que tiene bomba atómica es Israel. En otras palabras, Israel lleva la de ganar en comparación con Gaza. Se tiene que cumplir la profecía que Israel tiene que tener las primeras 4 ciudades. Y de acuerdo a la profecía también Israel tiene que tener la quinta, que es Jerusalén, y ya la tiene. Y la tiene al 100%. En realidad entonces, ¿cuántas ciudades tiene ya en su poder Israel? El país que fue fundado en 1948, ¿cuántas ciudades ya tiene en su poder de las 5 proféticas? 4. ¿Ah? 4. 4. Y un 20% ya de Gaza. Pero ¿sabían ustedes que Gaza ya estuvo en las manos de Israel? En la guerra de los 6 días, en la guerra del 67, Israel conquistó totalmente Gaza. Ya la tenía. ¿Y por qué la regresó? En los convenios y tratados de Oslo. ¿Por qué la regresó? Hay una sola razón. ¿Y saben cuál es? Que nosotros no estamos listos. Porque según la profecía, Israel tiene que tener bajo su poder estas 5 ciudades. Cuando las tenga bajo su poder, se tiene que cumplir el resto de las profecías. Gaza, desamparada. Ascalón, asolada. Asdod, saqueada. Ecrón, desarraigada. ¿Y Jerusalén? Un inciso. ¿Dónde dice de Jerusalén? Vamos a ir entonces a Zacarías 14, el Zacarías versículo 14. Zacarías 14, el verso 2. Dígame, hermano. Un inciso. ¿Cómo? Un inciso. ¿Es posible que, por ejemplo, este remarque de traer de la capital de Tel Aviv a Jerusalén remarca más esta profecía? Hermano, usted ha estado en otras partes de los estudios que hemos dado y efectivamente así es, así es. Ahorita vamos a llegar a ello y les tengo algo reciente, como pan caliente. Miren que dice Zacarías 14, el verso 2, porque ya vimos que qué va a pasar con las 4 ciudades proféticas filisteas, pero qué va a pasar con la ciudad judía, Jerusalén. Zacarías 14, el verso 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla, guerra contra Jerusalén, y la ciudad será, ¿qué dice? Tomada. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudad de Jerusalén? Cuando dice que va a ser tomada, significa que va a ser conquistada. Invadida. Va a ser invadida. Entonces, notan que aún con la quinta ciudad va a ser tomada, sigue el término que es destrucción. Es decir, a las 5 ciudades no les toca ningún futuro brillante, al menos en esta fase de la historia. Les toca un futuro desgarrador. ¡Ay de aquel que esté en esa época! Me tocó a mí darle un estudio a una hermana adventista ecuatoriana en Israel, en la calle, que ella, siendo adolescente, tiene que ir a prestar servicio militar. A pura ley, todos tienen que ir, porque saben que va a estallar una guerra. Le expliqué todo esto, hermano, se quedó asustada, porque ella sabe que esto es realidad y no son cuentos. Esto es una realidad. En cualquier momento ellos esperan un ataque, guerra. Por eso preparan hasta los adolescentes. Entonces esto no es juego, esto es una realidad.
Jerusalén, su futuro va a ser también ruina, va a ser tomada, conquistada. Implica entonces que Jerusalén tiene que perder. Si pierde Jerusalén, pierden los restos, pierde las demás ciudades. Ahora, lo reciente es que el presidente de Estados Unidos, el único en su clase hasta el momento, nadie ha hecho lo que ha hecho Donald Trump en relación a la profecía. Es el único presidente, ustedes tienen que saber esta parte. Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos ya habían aprobado que pasaran la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Eso ya estaba aprobado, durante años ha estado aprobado. Pero durante años pasaron varios presidentes, entre ellos Bush hijo, Barack Obama, y viene ahora Donald Trump. Considerando que Bush hijo, ¿cuántos mandatos estuvo en Estados Unidos en la bestia de dos cuernos? ¿Se acuerdan? 4 años, ¿no? ¿Cuántos mandatos? 4 años, ¿no? 4 años, sí. ¿Cada mandato en cuánto consta en Estados Unidos? Son mandatos de 4 años. De 4 años. Entonces me está diciendo que un solo mandato. No. ¿Cuántos estuvo Bush hijo? ¿Sí saben cuando me dijo Bush hijo? Porque Bush papá, George Bush, pero papá también fue presidente. Sí. Pero no hablamos de él, hablamos del hijo. El papá estuvo un mandato. Sí, un mandato, pero el hijo tuvo 2. Y para refrescar un poquito la memoria, George Bush, hijo, fue el presidente que estuvo al frente cuando se destruyeron las Torres Gemelas. De hecho, su boleto de entrada al segundo mandato fue lo que ocurrió en las Torres Gemelas. El autoaumentado de bandera blanca. Claro, obviamente que eso fue, no nos vamos a meter ahí, pero según la profecía eso fue pronosticado y se cumplió. Que cómo se cumplió es otra cosa. Que si fue autoatentado es otra cosa. Yo creo que fue así, según los análisis. Pero de que se cumplió la profecía, se cumplió. ¿Quién estaba como presidente? George Bush hijo. Estuvo 2 mandatos. Luego, después de él, ¿quién viene? Barack Obama. Y Barack Obama, ¿cuántos mandatos estuvo? Estuvo 2. Ahora, estos presidentes pudieron haber pasado la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Lo hicieron? No. Pregunta del millón. ¿Por qué no lo hicieron? Si ya estaba aprobado por las leyes de Estados Unidos. Porque ¿Ya solo? no tocaba todavía la profecía. Entonces, ¿quiere decir que ahora toca ya la profecía? Sí, estamos en Oigan lo que estamos diciendo. Tiene lógica lo que acaba de decir el hermano, que todavía no tocaba la profecía. Pero el hecho que apareció ya un lunático, porque así le llaman. Vamos, Satanás no había atacado todavía ni el matrimonio ni el sábado. Ok. Estaba eso por cumplir. ¿Sí? ¿Ven que todo ahora va cuadrando? ¿Todo va tomando sentido? Obsérvese. Tenemos a los presidentes. Vamos a colocarlo en 3 secciones. Número 1, número 2 y número 3. ¿A quién colocamos en la primera sección? padre. A ver si me ayudan a escribir. Es Jorge, ¿no? ¿Sí o no? Bush. Oh, George es Jorge, ¿no? Sí. Pero en español. Sí. Estamos tratando con español y estamos grabando en España. Así que en honor a ello voy a poner Jorge. Bush. ¿Y el segundo? Barack Obama. Bueno, en realidad, hermanos, no sé escribirlo, por eso puse Jorge. Ok. Entonces, ¿cuál es? Barack Obama. Barack Obama. Ayúdenme a Obama, voy a poner Obama. Obama. Y 3, ¿a quién vamos a colocar aquí? Trump. 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 Ahí está. Por si no sabían, ¿qué significa Trump? ¿Cómo se traduce al español? Camión. ¿Ah? Trampa. No camión. Trampa, trampa. Trompeta, hermano, es una trompeta. Trompeta, perdón. Un inciso. Hermano, es una trampa. Bueno, está bien, es aceptable porque también es tramposo. Pero ahora, vean aquí, vean este detalle, ojo. ¿Cuántos años estuvo Bush? 8. 8.
¿Cuánto estuvo Obama? 8. 8. Y ruegan a Dios que Trump esté ¿cuánto? 8. Oigan lo que estoy diciendo, me estoy atreviendo a algo muy fuerte. No tenemos partido político, nosotros no. Yo nunca he votado ni pienso hacerlo. Te voy a hacer un inciso. Según los Simpsons, que han acertado muchas cosas, viene una presidenta. No, un hombre. ¿Cuándo Según le los toca? Simpsons, que son Viene una Illuminatis. presidenta, sí, sí. Ok. Ojo esto. Rueguen a Dios, si ya quieren que todo esto se acabe, que quede Donald Trump un segundo mandato y que tenga un triple 8. ¿Pero por qué triple 8? Porque el 8 significa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y tiene que haber un nuevo comienzo con una... guerra mundial. En este caso, la tercera. Ojo, ojo. Ojo, no que lo inicie Donald Trump. Ayúdenme. Iniciará Jerusalén, ¿no? Vamos a No, entonces, a ver, en la primera sección, por favor. No que lo inicie Donald Trump, sino que ¿qué? Que está iniciada ya. Sí, pero entonces, si ya está iniciada, no lo va a iniciar Donald Trump. ¿Qué lo va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? La va a concluir. Y es la que esperamos, ¿me estoy explicando? Finalizar. Oigan, lo he dicho públicamente que no me pidan que ore por Venezuela, porque no lo voy a hacer. Para paz, no. Para que siga el comunismo, sí. Discúlpenme, hermanos allá, creyentes de mensaje y adventistas de Venezuela, pero tiene que desarrollarse la profecía por ese ángulo. No me pidan que Putin cambie de su sistema y todo eso, tampoco, porque no vamos a orar por eso. Al contrario, toda esa línea de Maduro, la línea de Putin, la línea de Corea del Norte, la de Nicaragua, la de Cuba, etcétera, etcétera, aún la de Bolivia, espero que se rescate ahí el asunto, tienen que ir por esa línea. Por la línea del socialismo, por la línea del comunismo, porque tiene que haber dos bloques. Y por el otro lado, tiene que estar el capitalismo. España está unido con Estados Unidos, Guatemala con Estados Unidos, Israel con Estados Unidos. Ese es el otro bloque. Entonces no pidamos lo que no conviene a la profecía, sino lo que conviene a la profecía. Y nos conviene en la profecía un Donald Trump. ¿Por qué? Porque lo que no hicieron en 16 años... por ejemplo, estos dos varones, lo está haciendo en un solo mandato Donald Trump. Además, no, Dígame, es hermano. significativo que este presidente Donald Trump tiene una moneda simbólica apoyando para el tercer templo de Jerusalén, donde sale por una cara Ciro y por otra su cara. Pero hermano, ok, buen punto, pero déjeme con cariño corregirle. No lo tiene Donald Trump. Lo tiene Benjamín Netanyahu. No sé si me explico. A ver, no entiendo. O es decir, sí existe tal moneda en conmemoración al apoyo que Donald Trump le ha hecho a Israel, a los judíos. Existe una moneda, eso es real. Sí. Pero no lo inventó, no lo llevó a la realidad Donald Trump, sino que lo inventó. Lo llevaron a la realidad el gobierno de Benjamín Netanyahu, el de Israel. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, de Tel Aviv, ¿a dónde, hermanos? Jerusalén. Jerusalén. Ok, a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén. No lo hicieron dos en 16 años. Pero lo está haciendo uno en un solo mandato, que serían 4 años. Y de hecho ya lo hizo. Pasó en la embajada de Estados Unidos. ¿La pasó a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Eso ya délo por hecho, hermanos. Eso ya está asentado. Eso fue una provocación para el otro bloque árabe. Pero necesitamos un segundo mandato para que Donald Trump termine lo que empezó. Para que esté una guerra ahí. Y este acaba ya este año, me parece que, ¿no? ¿Ah? Acaba este año el Trump, ¿no? Y acaba, ya viene ya otro. Pero es muy Otro, difícil. o gana o pierde. Por eso como Y óigame lo que les voy a decir. Si usted está atrás del Papa, desubíquese de ahí.
No le siga los pasos al Papa. Sígale los pasos a Donald Trump. Sígale los pasos a la bestia de dos cuernos. Ahí sí, a Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está ahorita la jugada, pues. Lo voy a poner así. En términos españoles, ahí está la jugada. Ahí. No aquí en el Vaticano, sino en el territorio de la bestia de dos cuernos. Ahí está la jugada. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues tiene que ocurrir el apoyo de Estados Unidos, o simbólicamente hablando, el apoyo de la bestia de dos cuernos a la ciudad, o a la quinta ciudad en nuestro análisis profética para la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no solamente Estados Unidos ya colocó, este fue el primer país que lo hizo, pero el segundo que lo hizo, ustedes lo saben, ¿quién fue? El segundo país que lo hizo, que pasó a su embajada, y eso es un hecho, Guatemala. Entonces no es tan mala. Ya pasó aquí. Soy famosos. A mí me alegra por ser guatemalteco, porque por lo menos mi gobierno está tomando una parte activa en el desarrollo de la profecía de Zacarías 14:2. Ahora, ¿por qué está la clave en Jerusalén? ¿Qué importa una embajada? Digamos que esta es la embajada aquí de Estados Unidos, y esta es la embajada aquí de Guatemala, que la hago más pequeña, y aquí la embajada de Reino Unido, y aquí la embajada de Brasil, y aquí la embajada de Uruguay, y aquí la de Paraguay, y la de aquí de Tatay, y aquí otras, aquí, ojo. De Italia también. De Italia, bueno. Y lo voy a poner aquí porque esto está muy cerca, Rumanía, ¿eh? No. ¿Rumanía? Sí. Rumanía, la clave, ¿cuál es la clave? Rumanía también ya ha prometido pasar su embajada por acá. Y Brasil, el hijo de Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, el hijo que es político también, ya confirmó que Brasil va a pasar su embajada ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Pero qué importa? Claro que importa, porque Zacarías 14:2 dice: he aquí yo reuniré a todas las naciones en batalla contra. ¿Saben por qué está la clave contra Jerusalén? ¿Por qué no contra Gaza? ¿Por qué no contra Ascalón, Dodecron? ¿Por qué no contra ellos? Porque ahí no van a estar las embajadas, sino que ¿dónde van a estar? En Jerusalén. Y si, ojo, si mandamos un misil, corrijo, si alguien del bloque negativo manda un misil a Jerusalén, pregunto, y tocan algo de la embajada de Estados Unidos, ¿qué va a ocurrir? Un acto de guerra. ¿Qué va a ocurrir? Es un acto De guerra. de guerra. Pero, ojo, ¿saben cuánto mide la Jerusalén? Y 1 kilómetro. Ni 1 kilómetro, 0.9 kilómetros cuadrados. Claro, si mandan un misil, este misil abarcaría a la redonda, una destrucción a la redonda, que incluiría la embajada de Estados Unidos, de Guatemala, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y todos aquellos que lo pasen ahí. Claro, sería el acto de guerra para estallar la Tercera Guerra Mundial. Miren, ahora ya no tendrían que ir a como en la Segunda Guerra Mundial los japoneses, ir allá a atacar a ¿cómo se llama? ¿Hawái? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ok, allá fueron a atacar y fue aéreo o terrestre el ataque, especialmente. Marítimo y aéreo. Pero especialmente aéreo, ¿no? Y le secundó lo marítimo. Ahora no habría necesidad para ir a provocar, sino que sencillamente atacarlo aquí donde están todas las embajadas. Por eso el Señor nos ha dado la clave. Donald Trump, no sé si consciente o inconsciente, ha hecho esto. Yo creo algo. No, Dígame, hermano. pero es una cosa importante porque la embajada, ya no solo que sean aliados de Israel, es que el problema de la embajada es que es suelo patrio en un país extranjero. Entonces Sí. un misil ahí produciría un ataque directo a todos los países, aunque no estén en Israel. Porque se la han mandado a todas las embajadas que están en ese centro que es Jerusalén. Correcto. Por eso decimos que al atacar Jerusalén sería un acto de guerra no solo para una nación, sino que para todas. Directamente
Si se ataca a Jerusalén, directamente ¿a qué país se ataca? A todos. Estados Unidos. No. Estados Unidos. Estados Unidos. No. Entonces nos estamos perdiendo de la realidad. Israel, no sé. A Israel. Porque la capital de Jerusalén es capital de Israel. O sea, es un ataque directo a la nación de Israel. Pero al atacar Jerusalén, que ahí estarían las demás embajadas, estarían atacando al mismo tiempo a los demás países, provocando una tercera guerra mundial. Les voy a dar un tips y voy cerrando porque vamos cerrando. Tiene que quedar claro que la tercera guerra mundial no se tiene que pelear en Europa, sino que se tiene que pelear en el Medio Oriente, en la Tierra Santa. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Lo otro, brevemente les doy este otro tips para ir cerrando. Hay una clave, hay un patrón. En la Primera Guerra Mundial hubo un patrón antes de que estallara la guerra. ¿Saben cuál fue el patrón? La guerra empezó en 1914 a 1918. Pero antes de la Primera Guerra Mundial hubo una crisis económica. Y por favor, hermana, disculpe el abuso, ¿me puede tocar ahí la campana, por favor? Y me dicen cuántos minutos quedan, por favor. Fuerte, hermana. Ahí está, gracias, ya. 20 minutos. 20 minutos. A ver, ¿hay qué dice ahí la campana de qué dice ahí? Es una réplica, no es el original. Dice Titanic. ¿En qué año? A ver, levántese alguien fuerte ahí. 1912. ¿Antes de la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial? Antes. Antes. Le estoy dando un patrón. Esto ya está agendado, hermanos. Se los voy a decir así, de los hombres más ricos, como le llama la Biblia en la tierra, los magnates de la tierra ya lo tienen agendado. Yo ya tengo algo agendado, para realizar mañana. Pero los magnates de la tierra ya tienen algo más que agendado. Tuvieron agendado la Primera Guerra Mundial, es cuando uno apunta en su agenda, ¿no? Hacer hoy, esto y esto y esto. Y cuando lo vas haciendo, una palomita. Esto, ellos tenían agendado la Primera Guerra Mundial, hecha. La Segunda Guerra Mundial, hecha. Y tienen agendada la Tercera Guerra Mundial, que ya están a punto de... Cuando le den esa palomita es que ya para ese entonces, ya muchos adventistas ya no van a estar vivos. Solo los sellados van a quedar vivos, los 144.000. Y eso es lo preocupante. Puedes hacer... Pero el patrón, para que no se me vaya el punto. Antes de la Primera Guerra Mundial ocurrió el hundimiento del Titanic en 1912. ¿Saben que ese fue el plan B y no el plan A? El plan A era que los ricos dieran de su riqueza para patrocinar una guerra, que sería la Primera Guerra Mundial. Pero como no quisieron a la buena, obtuvieron esas riquezas a las malas, mataron a los ricos. Revise el historial de los que murieron. Fueron magnates en el Titanic. Era un lujo flotante. Tanto así que se atrevieron a decir que el Titanic ni Dios lo hundía, porque era tan lujoso. Pero ya era el plan B para obtener riquezas para estallar una Primera Guerra Mundial. Ya estaba pronosticado. Lo único es que Dios previó que en el futuro este grupo de magnates iban a planificar eso, iban a estallar la Primera Guerra Mundial. Pero Él se adelantó y lo escribió para que nosotros, sus hijos, viéramos que Él sabe el futuro desde el principio. Entonces, el patrón, ¿cuál fue? Economía, dinero. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial también hubo un patrón, y el patrón fue que desde 1939 al 45 estalló la Segunda. Pero antes del 39 estuvo una década de la gran depresión económica, eso no lo podemos negar. Y tengo un estudio, solo de eso tengo un estudio. Para aquellos que somos detallistas, el martes negro. Miren, esto está buenísimo, el martes negro. Cuando las bolsas de valores de Nueva York se fue para los suelos. Y inició lo que hoy conocemos como la Gran Depresión Económica, que tardó una década. Entonces están notando que antes de una guerra que hay crisis económica. Antes de la Primera Guerra Mundial, crisis. Antes de la Segunda Guerra Mundial, crisis. Pero ¿saben por qué? Porque quieren ir acumulando dinero. ¿Para qué, hermanos? Para la guerra. Para la guerra. Ojo, agárrense o asústense, no sé qué le va a pasar. Pero desde el 2008, en el territorio de la bestia de dos cuernos entró una crisis. ¿Se recuerdan?
Yo fui testigo porque estaba en ese territorio. En el 2008 estaba yo en Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, el valor de las viviendas se fue para los suelos. Los que no pudieron pagar las casas las abandonaban y se iban. Todo se fue para abajo. 2008. ¿Y saben quién entró? ¿Saben quién entró a rescatar eso? Obama. Por eso quedó. Y por eso quedó un segundo mandato, no fue casualidad. Entonces el patrón, antes de la Tercera Guerra Mundial, ¿qué tiene que haber? Crisis económica. Y ya empezó, hermanos, 2008. ¿Y va a incrementar? Sí. No me digan que no se dieron cuenta que Grecia la tuvieron que rescatar. ¿Sí o no? No me digan que no se dieron cuenta que aquí en el propio España la tuvieron que rescatar. No, todavía no. ¿Ah, todavía no? Todavía no, pero estamos... En la época del presidente antes, tuvo Zapatero, después Zapatero, ¿quién vino? Rajoy. Pero en esa época estuvo tambaleando España, ¿sí o no? Han rescatado bastantes bancos y cosas así. Sí, se han rescatado. Tal vez no al nivel de Grecia, pero sí, España ha estado tambaleando, ¿eh? Pero eso es prueba, hermano, esto es prueba o síntomas que viene una tercera guerra mundial y se está acumulando dinero porque los misiles no son baratos. ¿Y por qué estoy mencionando misiles? Porque el ataque va a ser aéreo. El que indica la profecía va a ser aéreo. Vamos cerrando. Voy cerrando con Isaías 14. Isaías capítulo 14. Vayan conmigo, vamos cerrando aquí el tema porque tenemos que cumplir y a mí me gusta cumplir. Isaías 14. El versículo 29 al verso 31. Vamos a hacer algunas correcciones. Isaías 14, verso 29 al 31. El 29 dice: no te alegres tú, Filistea. ¿Sí dice así sus versiones? Sí, tú toda Filistea. Tú toda Filistea. En la King James, la versión que usó Elena de White, en inglés, no dice Filistea. Tal vez en la Fidela lo dice correcto también. Dice, no te alegres tú, Palestina. Entonces, ¿profecía de quién? De Palestina. Y lo que hoy es Palestina es donde hoy están los árabes y donde están hoy los judíos. El Estado de Israel. Eso es Palestina. Ok. Isaías 14, verso 29. No te alegres tú, Filistea. En lugar de eso debe decir Palestina toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque la raíz de la culebra saldrá el áspid y su fruto serpiente voladora. Verso 30. Los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán seguros. Pero haré morir de hambre tu raíz y mataré tu remanente. ¿A quién está refiriéndose aquí? A Palestina. Verso 31, aquí está la clave. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Disuelta estás toda tú, Filistea, pero debe decir Palestina. Aúlla, oh puerta, oh clama, ciudad disuelta estás toda tú, Palestina, porque humo vendrá del norte y ninguno desertará de sus tropas. ¿De dónde va a venir el humo? Del norte. De Rusia. ¿De dónde vendrá el humo? Ojo pues. Norte, sur, este, oeste. Vamos a colocar aquí a Jerusalén, en el meollo del asunto. Hablando de mapa, solo eso es una idea, digamos que esto es Israel, ¿sí? Esto es Israel, es una idea nada más, Israel. ¿Qué queda aquí arriba de Israel? ¿Qué país queda? ¿Al norte? El Líbano, ¿no? Aquí queda Líbano, aquí, Líbano. Pero aquí, ¿qué queda? Jordania, ¿no? Jordania queda aquí. Turquía. Jordania. No. Turquía queda más por acá, hermano, por acá queda Turquía. Pero aquí, justo arriba de Israel, ¿qué queda? Pues Siria, ¿no? Sí, hermanos queridos, miren, tan importante es que le voy a cambiar de color. No, de verdad, yo Guatemala lo puse de otro color, no fue casualidad, ¿eh? Qué mala Siria. fotografía, ¿eh? Siria, miren, ¿de dónde va a venir humo? Dice Isaías 14. Todo esto es Palestina, antiguamente se llamaba Palestina, ahí está.
Dice que humo va a venir ¿de dónde? Del norte. ¿Y qué queda al norte de Jerusalén, de la Tierra Santa? Siria. ¿Y qué ha habido aquí, hermanos? Aquí ha estado Estados Unidos, aquí ha estado Francia, aquí ha estado Francia, ¿qué más? Alemania, Irán, ¿qué más? Irak. Me refiero a guerras, pues a la guerra reciente. Han estado metidos aquí. Turquía. Entonces dice que va a haber acá, que va a venir desde el norte. Humo. Pregunto, ¿el humo viaja por tierra o viaja por aire? Entonces el ataque va a ser desde Siria ¿hacia dónde? Por aire, por aire, por aire, por aire. Los famosos misiles. Hermanos queridos, más les puedo dar, pero hoy sépase de una vez, concluyendo, que la tercera guerra mundial no se va a pelear en Europa. La tercera guerra mundial se va a pelear en el Medio Oriente. Y en la tercera guerra mundial va a sobresaltar los misiles, porque los ataques serán por aire. Así lo indica la profecía, y la misión de la tercera guerra mundial será purificar el territorio, limpiar el territorio, porque Dios tiene un plan estratégico. Oigan lo que digo, un plan estratégico, porque Jerusalén es el centro de la tierra. ¿Cómo yo lo sé? Porque el secreto está en Hechos capítulo 1, el versículo 8. Y me seréis testigos, dijo Jesús. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, hermanos? ¿Desde dónde? Y me seréis testigos desde El centro. Jerusalén, J, desde Jerusalén. ¿Qué más? Hasta Samaria. Desde Jerusalén. Centro, ¿no? Desde Jerusalén. Samaria. Judea. Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el centro? Jerusalén. La guerra será aquí, en el centro de la tierra, porque el Señor va a utilizar este lugar estratégico. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén.